Buenas noches, mis amados, que el Señor les bendiga. Vamos a dar un momento para que vayan entrando los que están en la sala de espera. Buenas noches, mis amados, que el Señor les bendiga. Bienvenidos a otra clase por Zoom. Somos el Ministerio Cristiano Conquistadores del Reino. Vamos a ver quién nos quiere saludar en esta noche. Por favor, levante su mano para que nos pueda saludar. Vamos a ver, Griselda. Hola, buenas noches, pastor. Dios le bendiga grande y poderosamente. Buenas noches, conquistadores del reino, todos los que están en la plataforma, a mi apóstol, un saludo bien especial, a su esposa, a sus otros hijos. Bueno, le saluda desde Lima, Perú, Griselda Peña, conquistadora del reino. Bendiciones. Bendiciones hasta Lima, Perú. Ahora, Corina Ramos. Hola, hola, buenas noches, bendiciones a todo el remanente del Señor, bendiciones a usted, Pastor José Luis, y bueno, bendecimos su vida, ¿verdad? Y gracias por seguirnos alimentando, ¿verdad? Y muchísimas gracias por dejarse usar del Señor para con nosotros, ¿verdad? Y bendiciones a todos, Corina Ramos de Honduras, conquistadores del Reino San Pedro Sula, y aquí, bueno, siempre dispuesto, ¿verdad? Ahorita que vamos al CAPI, bueno, a la orden, siempre el servicio, a lo que ustedes deseen, los que van a venir a Honduras. Bendiciones. Bendiciones y saludos hasta San Pedro Sula, Honduras. Ahora, Wilma Chávez. Buenas noches, pastor, que el Señor me lo bendiga. Bendiciones de lo harto para el apóstol José Luis y toda la familia. Agradecida con Dios primeramente por permitirme conectarme una vez más con usted y con todos mis hermanos de los distintos lugares. Soy una conquistadora del reino, les hablo desde acá de Venezuela. Amén. Bendiciones hasta Venezuela. Ahora tenemos a los pastores Alfonso y María Elisa. Buenas noches, Pastor José Luis. Buenas noches, mamita Patricia, papito José Luis, a todos los hermanos de este Ministerio Conquistadores del Reino. Nosotros somos los pastores Alfonso y María Elisa desde Chile y somos parte de Conquistadores del Reino. Nuestra casa, bendiciones para todos, abracitos, les amamos. Bendiciones. Y aquí tengo a alguien llamado Working PC. ¿Podría saludarnos y darnos su nombre, por favor? Buenas noches, mi pastor José Luis, el pastor Héctor Rodas. Bueno, es que tengo ahí un inconveniente con el computador y por eso estaba ahí como con otro nombre. Bueno, les bendecimos. Un saludo para usted, para papito José Luis, un abrazo. En nombre de Jesús, seguimos ahí orando y clamando. A mamita, un abrazo para todos ustedes, a todos mis hermanos conquistadores del reino. Les habla el pastor Héctor Rodas de Colombia. Amén. Entonces, un fuerte abrazo. Bendiciones hasta Colombia. Bueno, ahora vamos a comenzar con la clase de esta noche. Somos el Ministerio Cristiano Conquistadores del Reino. El Señor nos ha pedido que levantemos un ejército para tomar las naciones para Él. Y así es como fue fundada la Escuela de Formación Ministerial, Apostólica y Profética Monte Sión. En esta noche vamos a tener una enseñanza muy importante. Y el tema de esta noche es ensanchamiento. Ese va a ser el tema del cual vamos a hablar esta noche, ensanchamiento. Y para poder dar esta enseñanza, yo quiero invitar a la profeta Patricia García. Muy buenas noches, mis amados. Qué gusto poder saludarles. Sean todos extremadamente bendecidos. Antes de iniciar con la enseñanza, quiero tomarme un minuto para dar un anuncio.
y es que la próxima semana y la siguiente semana no vamos a tener clases en la escuela, porque estaremos viajando a Honduras para CAPI y para la reunión del ministerio, la reunión anual del ministerio. Quiero pedirles que por favor estén orando por las personas que vamos a viajar, para que sea el Señor guardándonos en el camino y que no hayan obstáculos, que lleguemos con bien y que regresemos con bien a nuestros hogares. Así que recuerden, la próxima semana no habrá clases, ni la siguiente. Hasta el 6 de agosto estaremos de regreso. Bueno, ahora sí podemos iniciar la enseñanza. Hoy vamos a aprender sobre ensanchamiento. Y para iniciar, les invito a que me acompañen. Vamos a leer en el libro del profeta Isaías, el capítulo 54. Vamos a leer los versículos 2 y 3. Ensancha el sitio de tu tienda y las cortinas de tus habitaciones sean extendidas. No seas escasa. Alarga tus cuerdas y refuerza tus estacas, porque te extenderás a la mano derecha y a la mano izquierda, y tu descendencia heredará naciones y habitará las ciudades asoladas. ¿Sabe? En este tiempo, el pueblo de Israel, o en el tiempo en que ellos salieron de Egipto, ellos moraban en tiendas de campaña, pero caminaban un tiempo, luego se establecían, estaban ahí un rato, y luego volvían a levantar otra vez la tienda y se iban con todo, con el ganado, la tienda, recogían todo y la iban a poner a otro lado donde hubiese agua cerca y luego la volvían a colocar otra vez. Ahora, ¿cómo eran las tiendas? Eran unas tiendas de campaña que estaban agarradas por estacas de madera. Hoy en día se usan piezas de hierro, pero en ese tiempo eran estacas de madera. Y para tensarlas, ellos necesitaban unas cuerdas, unos lazos, y entonces allí clavaban la estaca. Cada vez que ellos tenían que moverse, tenían que quitar las estacas y volver a clavarlas. Así que, amados, esta figura que el profeta Isaías tiene o da es no escasez, no seas escaso. Pero tiene que ver con algo en la mente, porque sabe, la escasez primero opera en la mente para después operar físicamente. Y la instrucción del profeta es: ensancha el sitio de tu tienda. O sea, no te limites al tamaño que tiene la tienda. Tienes que ensanchar el sitio donde tú pones la tienda, porque el lugar donde tú pones tu tienda es un lugar donde tú tienes autoridad. Ahora, la tienda hoy día puede representar muchas cosas. Puede ser tu congregación, puede ser tu vida, tu familia, y lo que está hablando es de que no seas estrecho, no pienses con escasez. ¿Sabe? Cuando uno va a Europa, allá todo es chiquito. En Japón ni se diga, y en China, mis amados, es terrible. Pero sabe, en Latinoamérica, aún en Estados Unidos, uno está acostumbrado. Usted va a un hotel y parecen salones de baile todo el espacio que tienen las habitaciones. Pero cuando usted va a Europa, todo es pequeño. Apenas si se tiene lugar para dar vuelta, los baños ni se diga. En Japón, las líneas aéreas, el espacio que hay entre una fila de asientos y la otra, no le caben las rodillas, porque ellos son chiquitos, entonces ellos no necesitan el espacio que nosotros necesitamos. Pero como que en Estados Unidos hay una mentalidad de ensanchamiento, y entonces los carros en Europa, todos los carros son pequeños, no hay mucho espacio para llevar las maletas. Y aquí la palabra es: no seas escasa, ensancha el sitio de tu tienda, extiende las cortinas, ponlas más allá, mueve las estacas, mueve las cuerdas, extiende las cuerdas, refuerza las estacas, pero más lejos. Y luego nos dice: porque te extenderás a la mano derecha y a la mano izquierda. Y luego te habla de descendencia. O sea, si nosotros meditamos bien en lo que está hablando, realmente aquí hay varios conceptos en uno. Está hablando de ensanchamiento, está hablando de multiplicación, está hablando de extensión, está hablando de expansión y está hablando de crecimiento. Está hablando de 5 cosas diferentes en una, o 2 versículos, porque extenderse no es lo mismo que expandir. Y luego está hablando de herencia, de la descendencia, que tiene que ver con multiplicación. Y dice que la descendencia es la que va a habitar las ciudades asoladas. Ahora,
Ensanchar. ¿Cuál es el significado de ensanchar? Ensanchar quiere decir hacer más ancha o amplia una cosa. Expansión o expandir es ampliación del espacio que ocupa algo. Cuando hablamos de extensión, es alargar o agrandar, pero en la misma naturaleza. ¿Verdad que a veces cuando un artefacto eléctrico tiene corto el cordón, usted dice, hay que traer una extensión? Ahora, ¿qué tipo de extensión? Tiene que ser un cable del mismo grosor del cable que tiene el artefacto, porque si usted pone un cable más delgado, corre el riesgo de que se sobrecaliente y se queme. Entonces tiene que ser del mismo grosor, tiene que ser del mismo calibre. Ahora, también se usa en estética. La gente que tiene el pelo corto dice, póngame unas extensiones. Pero para que esas extensiones se vean naturales, tiene que ser del mismo color, tiene que ser del mismo tipo, más o menos del mismo pelo. Y entonces una extensión es algo que es de la misma naturaleza o se ve como una prolongación de lo que usted ya tiene. Por ejemplo, una congregación, una iglesia puede decir, vamos a ir a establecer una congregación a tal lado, que sea una extensión de esta. Entonces hay una diferencia, amados, en lo que es una extensión y lo que es una expansión. Y cuando hablamos de crecimiento, crecimiento es el aumento gradual de un ser vivo hasta alcanzar la madurez. Pero hay crecimiento personal, hay crecimiento a nivel personal y hay crecimiento de la congregación. Y luego la multiplicación. ¿Qué es multiplicación? Es el incremento de la cantidad o número de algo. Y multiplicación normalmente es a través de semillas. Las semillas son para multiplicar. Mire, cuando el Señor puso en el huerto al primer varón y la primera mujer, Él les dio dos instrucciones primarias. Una, que fructificaran y luego que se multiplicaran. Ahora, ¿por qué era necesario que primero fructificaran? Porque el fruto tiene semilla. Y si no fructifica, no tiene semilla. Y si no tiene semilla, no se puede multiplicar. El varón y la mujer nos multiplicamos a través de la semilla. O sea, biológicamente hablando, el semen del varón, esa palabra, tiene las primeras letras de la palabra semilla. Un ejemplo de expansión lo podemos encontrar en Segunda de Reyes, capítulo 6, versículos 1 al 3. Mire, los hijos de los profetas o los discípulos del profeta Eliseo se empezaron a quejar con el profeta. Parece que el profeta tenía una mentalidad un poquito escasa, vamos a decirlo así, y entonces los hijos de los profetas, vamos a ver lo que le dijeron, vamos a leerlo, Segunda de Reyes, capítulo 6, versículo 1 al 3. Los hijos de los profetas dijeron a Eliseo, he aquí el lugar en que moramos contigo nos es estrecho. Vamos ahora al Jordán y tomemos de allí cada uno una viga y hagamos allí lugar en que habitemos. Y él dijo, andad. Y dijo uno, te rogamos que vengas con tus siervos. Y él respondió, yo iré. Entonces, ese es un ejemplo de lo que es expansión. Le dijeron a Eliseo, ya es muy estrecho, ya no cabemos, tenemos que expandirnos, así que vamos a construir algo. Y ahí es donde sucede, usted recuerda lo del hacha que flotó, pero era porque estaban cortando madera para hacer un lugar más amplio, para ensanchar, para expandir. Ahora vamos a hablar de crecimiento. Vamos a leer Primera de Pedro, capítulo 2, versículos 1 al 3. Desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias y todas las detracciones, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación, si es que habéis gustado la benignidad del Señor. El apóstol Pedro le estaba hablando a gente convertida y sin embargo le está diciendo que deseen, que anhelen, que busquen la leche espiritual, pero le dice que tiene una condición, que sea no adulterada. ¿Cómo puede usted saber si una leche está adulterada o no? Bueno, por ejemplo, no sé en su país, pero aquí en Nicaragua todavía se puede comprar leche de vaca. El hacendado ordeña las vacas y luego venden la leche. Entonces, cuando usted va a comprar, ellos tienen un recipiente para medir
en litros. Entonces hay personas que venden la leche pura, pero hay personas que adulteran la leche, es decir, que le agregan agua para que se haga más. Entonces la leche se siente rala, ya la leche no sabe igual, y es porque es una leche que está adulterada. Entonces el apóstol Pedro hace un énfasis que la leche que nosotros tenemos que desear es la que no sea adulterada. Mis amados, hay mucha leche adulterada en el mercado. Y estoy hablando espiritualmente. Yo espero que usted no sea de los que oye todo lo que se predica por ahí. Usted no tiene que ser de los que ven YouTube todo lo que le aparece, porque amados, es increíble. Mire, cuando usted pone temas espirituales en YouTube, le aparecen cosas de ocultismo, de esoterismo, de magia blanca, le aparece de todo, porque bajo el tema espiritual entra todo, entran mantras y de todo. Y si usted no sabe discernir, usted va a estar tomando a veces leche adulterada y a veces lo que va a tomar es veneno. Entonces, la leche que usted tiene que anhelar es la leche del Señor, la palabra sin levadura, la palabra no adulterada, porque esa es la única que le va a producir un crecimiento correcto. Es la que le va a producir una calcificación correcta a sus huesos para que pueda crecer correctamente. Pero, ¿sabe? A mí me llama mucho la atención que el apóstol Pedro dice, para que por ella crezcáis. ¿Para qué dice? Para salvación. Pero, ¿y no le estaba hablando a gente salva el apóstol Pedro? ¿Sabe usted que la salvación es un proceso que no termina sino hasta la adopción de nuestros cuerpos? Usted no puede decir, yo acepté a Cristo, ya soy salvo. Y sí, su espíritu es salvo, fue justificado. Pero la salvación, mis amados, es todo un proceso porque tiene que ver con liberación. Y entonces primero es liberado su espíritu, después es liberada su alma y después seremos liberados del cuerpo cuando tengamos la adopción de nuestros cuerpos y tengamos cuerpos glorificados. O sea que como la salvación es un proceso continuo, la leche no adulterada es la que nos hace ir creciendo para salvación o liberación del alma y del cuerpo. Y es un proceso que no termina, porque nosotros podemos estar creciendo constantemente, creciendo continuamente para salvación. Nunca nadie puede decir, yo ya llegué al tope, porque sabe, todos, absolutamente todos necesitamos seguir creciendo, pero todos necesitamos seguir anhelando la leche. Mire, hay algunos que pueden decir, pero yo ya no estoy de leche, yo ya como puré o tal vez yo ya como carne. O pueden ir quizá a un lugar donde se les da una palabra que tal vez la consideran muy sencilla y dicen, no, esta es leche para bebecitos, esto ya no es para mí. Pero sabe, yo creo que el apóstol Pedro le estaba hablando a todos los creyentes, como que todos debemos anhelar esa leche no adulterada que nos hace seguir creciendo para salvación. Y uno de los grandes errores que podemos cometer como iglesia, que se cree madura, es desechar las cosas sencillas, porque creemos que es lechita, que no lo necesitamos. Y yo creo, mis amados, que la iglesia siempre necesita aún las cosas básicas y sencillas para recordar el proceso del Señor en nuestra vida y para mantener la alegría, para mantener el gozo, el avivamiento en las cosas elementales y sencillas. Cuando dejamos de anhelar la leche, se detiene el proceso de crecimiento. O sea, cuando llegamos a una cierta edad, se supone que dejamos de crecer. Y hay otra edad en que ya no, nos empezamos a encoger. Pero, amados, hay un punto en que uno deja de crecer y entonces la gente empieza a crecer, pero para los lados, ¿verdad? Se empieza a ensanchar para otro lado. Pero espiritualmente siempre debemos anhelar esa leche. Y bueno, también dice, si es que habéis gustado de la benignidad del Señor. O sea, si no has sabido lo que es la benignidad del Señor, no vas a poder anhelar esa leche. El apóstol Pablo tiene muy claro el concepto del cuerpo. Y él le habla a los efesios acerca de la importancia del cuerpo. ¿Sabe que el Señor nos ha comparado en la Escritura con varios conceptos? Hay varias analogías. Él nos compara con un rebaño porque nos habla de que somos ovejas. Mire, aún la Escritura dice que el Señor Jesús fue como oveja llevada al matadero, que no se encontró en él réplica ni queja.
Cuando el Señor nos compara con ovejas, es porque la oveja es tan mansa que es llevada donde la quieren llevar y no va a haber réplica. Así que nosotros no vamos a quejarnos, sino que vamos a ir pacíficamente al lugar donde tengamos que ir. Así fue nuestro Señor Jesucristo y así hemos de ser nosotros también. También nos compara con el cuerpo y con todos los órganos y los miembros del cuerpo. Nos compara con un ejército donde todos somos soldados de ese ejército. Entonces hay muchas analogías y comparaciones. Dice que somos la novia del Cordero, la esposa del Cordero. También nos compara con un edificio en donde todos nosotros somos piedras vivas que conformamos un edificio. Entonces vemos que hay diferentes analogías. No es que se refiere a cosas diferentes, sencillamente son características diferentes. Vamos a leer ahora en Efesios capítulo 2, vamos a leer los versículos 19 al 22. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Mis amados, yo quiero aclarar algo. Mire, hay apóstoles hoy en día que han declarado, han enseñado y han predicado que ellos son el fundamento. Pero sabe, no es así. El fundamento es Cristo, el cual es puesto por apóstoles y profetas, pero el fundamento es Cristo. Y vamos a leer esa escritura donde aclara que el fundamento es Cristo. Ahora, ¿a qué apóstoles y profetas se refiere Efesios 2:20? Se refiere a los profetas del antiguo pacto y a los apóstoles del Cordero. Ellos pusieron un fundamento que es Cristo y nadie puede poner otro fundamento que no sea el que ya está puesto. Aún nosotros, aunque los ministros de ascensión tengan una dimensión mayor de poder y autoridad por causa de que Cristo ya venció al enemigo, no podemos remover el fundamento que ya está puesto. Nosotros podemos edificar sobre ese fundamento, pero ya fue puesto. Y se lo explico porque se ha tergiversado mucho ese verso y quiero que esto quede bien claro. Cristo es el fundamento, fue puesto de antemano por los profetas y por los apóstoles. Y nosotros lo ratificamos y sobreedificamos sobre ese fundamento que ya fue puesto. Ahora habla de que Cristo es la principal piedra, pero dice en quien todo el edificio, o sea, está hablando del cuerpo de Cristo, bien coordinado, va creciendo. Está hablando de crecimiento. Y fíjese, antes hablamos del crecimiento espiritual, pero ahora estamos hablando del crecimiento del cuerpo. ¿Para qué? Para ser un templo santo en el Señor. ¿Para qué es el templo? Para que more el Señor mora en ese templo. Ahora, quiero que entienda que nosotros somos un templo a nivel individual, a nivel personal, pero cuando el cuerpo está junto, cuando está unido, entonces conformamos un templo que es una congregación local, o podemos ser el templo de Dios a nivel universal. Cuando nosotros estamos unidos por el Espíritu, todos los que somos lavados con la sangre del Cordero, que creemos en el poder de la resurrección de Cristo, que tenemos al Espíritu Santo, todos nosotros somos la iglesia del Señor o el templo del Señor o el edificio del Señor donde mora y habita el Señor. Pero primero tenemos que hacerlo a nivel individual, a nivel personal. No podemos pretender que una congregación sea el templo donde mora y habita el Señor si los que conforman esa congregación o ese cuerpo o ese edificio no son a nivel individual templo y morada del Espíritu Santo. Entonces vemos que lo compara con un edificio. Y en otra escritura el apóstol Pablo dice que nosotros somos piedras vivas. No nos compara con ladrillos, nos compara con piedras. ¿Y usted sabe por qué? Porque los ladrillos
todos son iguales, son hechos a máquina, mientras que las piedras son producto de la mano del Señor y la naturaleza las produce unas más grandes, otras más pequeñas, unas de un color, otras de otro color, unas son más duras, otras más blandas, unas son calizas. Son diferentes piedras, pero todas conforman el edificio y todas están sobre un mismo fundamento y hay una sola piedra angular. Entonces, debemos entender que el apóstol Pablo hace un énfasis, dice que el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo. Quiere decir que si no estamos bien coordinados, no vamos a ir creciendo bien. Le pongo un ejemplo, vamos a decir que usted va a hacer un muro de piedra. Y si ese muro o una pared de un edificio no está bien coordinado, ¿qué quiere decir bien coordinado? Que la protuberancia de una piedra tiene que calzar con el hueco de la otra. O sea, se coordinan para formar una pared. Pero si no están bien coordinados, si uno está por aquí y el otro por allá y otro sobresale, ¿qué es lo que va a pasar? Que cualquier movimiento va a botar el edificio. Entonces tienen que estar bien coordinados para ir creciendo, para ser el templo del Dios vivo. Necesitamos estar bien coordinados. Y cuando no están coordinados, el crecimiento es anormal, no es el correcto y no pueden ser un templo vivo en el Señor. Entonces, ¿cómo me coordino yo con los hermanos? Mire, cuando a Ezequiel, en el capítulo 37, Dios le da aquella visión, usted recuerda el valle de los huesos secos, dice que cada hueso se acoyuntó con su hueso para poder hacer una función. Y si no se acoyunta con el hueso que le corresponde, no pueden articularse, no pueden estar coordinados, no pueden hacer una función. O sea, es nuestra responsabilidad buscar la posición o el lugar de coordinación. Y mire, con esto yo no quiero decir, por ejemplo, que los médicos van a ganar solo médicos, o que las cocineras van a ganar solo cocineras, o los electricistas van a ganar solo electricistas. No estoy hablando de eso, porque usted más bien puede ser el complemento de aquel que hace lo que usted no hace. Y mire, el ser coordinados no tiene que ver con su oficio o su profesión. La coordinación es algo más profundo, es algo espiritual. Usted puede tener una coordinación perfecta espiritual con alguien que ni siquiera sabe de las cosas a las cuales usted se dedica. Ocurre en el matrimonio, por ejemplo, normalmente el Señor une personas que son complementarias para que se coordinen, aunque sean muy diferentes. Porque no es que usted va a buscar la uniformidad natural, eso no le garantiza la coordinación, tiene que ver con algo más profundo del espíritu. Puede ser una pareja donde uno tal vez habla mucho y el otro no habla nada, pero puede que estén bien coordinados. Entonces, dice que es para morada de Dios en el espíritu. Vamos a leer ahora 1 Corintios, capítulo 3, versículo 6. Seguimos hablando de crecimiento. Mire, le comento lo que estaba pasando aquí. Resulta que Apolos había evangelizado y cuando Pablo llega, había una división. Y unos decían yo soy de Pablo, otros decían yo soy de Apolo, yo soy de Cefa, y cada uno creía que le pertenecía a aquel que le había predicado el evangelio. Entonces llega el apóstol Pablo ahí donde los corintios y los cuadra y los pone bien ordenaditos. Vamos a ver lo que les dice Pablo. 1 Corintios capítulo 3, versículos 6 al 11. Yo planté, Apolos regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Así que ni el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios que da el crecimiento. Y el que planta y el que riega son una misma cosa, aunque cada uno recibirá su recompensa conforme a su labor. Porque nosotros somos colaboradores de Dios y vosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios, conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada. Yo como perito arquitecto, está diciendo Pablo, puse el fundamento y otro edifica encima, pero cada uno mire cómo sobreedifica, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es
Jesucristo. Así que mis amados, aquí está más que claro. Nadie puede poner otro fundamento que el que ya está puesto, el cual es nuestro Señor Jesucristo. Ahora bien, aquí hay un concepto muy importante. Dice que uno planta y uno siembra, el otro riega, pero dice que el crecimiento lo da Dios. Si usted lo mira en botánica, si usted lo mira en una planta natural, algunos puede que pongan la semilla, otros quizás la trasplantan, ya es una plantita que está lista para ser colocada donde usted quiere, entonces tienen que regarla, porque si usted no la riega, no se humedece la tierra y las raíces no adquieren los nutrientes. Pero ¿quién hace crecer la planta? El Señor. No es porque usted tiene buena mano al sembrar, no es porque usted la sembró en luna nueva, no, mis amados. El crecimiento lo da el Señor, porque hay quienes dicen, bueno, es que yo tengo una mano muy buena, que todo lo que siembro me pega. No, mis amados, el crecimiento lo da Dios. Y si Dios no hace crecer una planta, es simple, no va a crecer. El punto es que el crecimiento lo da Dios. Nosotros no podemos hacer nada más. Y así es en la iglesia, así es en nuestra vida espiritual y en la congregación. El crecimiento lo da Dios. Ahora, hay muchos que usan la excusa de que como es Dios el que da el crecimiento, entonces nosotros no tenemos nada que hacer. Claro que sí, mis amados. Usted tiene que plantar y tiene que regar, porque si usted no planta y no riega, Dios no le dará crecimiento, porque no hay una planta la cual hará crecer si usted no la plantó. Puede sembrar semillas o puede trasplantar, pero nosotros tenemos la responsabilidad de plantar y de regar. ¿Y cómo se riega? Con la palabra. Los que enseñan la palabra están regando las plantas. El que evangeliza o el que pone la semilla, ese es el que planta. Y los maestros, los que enseñan, esos son los que están regando. Ahora, cuando nosotros plantamos y regamos, podemos esperar que Dios le dé el crecimiento. Pero si usted no planta y usted no riega, ¿qué va a crecer, mi amado, si no hay semilla? Usted puede estar frente a un terreno esperando verlo crecer y no crece, porque usted no puso la semilla. Usted tiene que poner la semilla y también tiene que regarla, y entonces Dios le dará el crecimiento. Mire, no olvide esto porque es un requisito. Usted no puede esperar crecimiento de algo que usted no plantó y que usted no regó. Entonces ratificamos que hay un solo fundamento, que es el Señor Jesucristo, y ya dijimos que nadie más puede poner otro fundamento. Ahora, en Efesios 4, el apóstol Pablo le habla a los efesios acerca del poder de la resurrección, de la ascensión de Cristo, que él bajó a los lugares más profundos, luego él subió y dice que dio dones a los hombres. Aquí se refiere a los dones del ministerio y está hablando de los ministerios de ascensión, y dice que constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Pero en el versículo 15 nos dice para qué. Porque él constituyó estos ministerios para la edificación del cuerpo de Cristo. Los constituyó para que equiparan a los santos, para que los santos a su vez hagan la obra del ministerio. Pero sabe, hay algo muy importante aparte de equipar a los santos. Vamos a leerlo, Efesios 4, versículos 15 al 16. Sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. O sea, nosotros como iglesia, como cuerpo, tenemos que crecer en todo, pero de acuerdo a la cabeza. Está hablando primero de los ministros, los ministerios de oficio, que unos plantan y otros riegan. Entonces el crecimiento lo da Dios, pero tenemos que crecer en aquel que es la cabeza, esto es Cristo. Es decir, que nuestro modelo de crecimiento es el Señor Jesucristo. Él es la cabeza. Y si la cabeza ha resucitado,
Nosotros tenemos que fluir en el poder de la resurrección. Si la cabeza tiene autoridad, nosotros fluimos en autoridad. Si la cabeza, que es Cristo, tiene el poder de liberación, nosotros fluimos en la liberación. O sea, tenemos que crecer en todo, mis amados, pero en relación a la cabeza, que es Cristo. Él es nuestro parámetro, Él es nuestra norma, Él es nuestro modelo de que todo el cuerpo bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente. ¿Para qué estamos acoyuntados? Para ayudarnos mutuamente. Según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Yo quiero que usted vea que dice, según la actividad propia de cada miembro. O sea, nosotros fuimos puestos en un cuerpo. Dice la Escritura que fuimos bautizados en un cuerpo, fuimos sumergidos en un cuerpo para que nos ayudemos mutuamente. Pero aquí no está hablando de ayudas naturales solamente, lo cual es bueno. Es bueno hacerlo, que si el hermano tiene una necesidad y yo le puedo ayudar, eso es excelente, amados. Pero esta escritura se está refiriendo a ayuda espiritual y a complemento espiritual. Porque dice que es de acuerdo a la actividad o a la acción propia de cada miembro. Es decir, puede que alguien fluya en el don de enseñanza y entonces esa persona va a enriquecer a los otros que necesitan que se les haga más sencillo para poder entender. Según la actividad propia de cada miembro, los dones espirituales son parte de la actividad propia de cada miembro para que nos ayudemos mutuamente y seamos un cuerpo que esté bien concertado. Ahora, ¿qué tiene que ver esto con lo que comencé hablando? Tiene que ver mucho, porque nosotros no podemos ensancharnos como cuerpo si primero no somos un cuerpo que funciona coordinadamente. Como cuerpo coordinado, debemos tener una visión clara hacia dónde vamos y nos vamos a ayudar mutuamente. Quiero que veamos en el libro de los Hechos algo que yo considero que es la base del crecimiento, porque sabe, usted se pregunta, yo no sé si usted se lo ha preguntado, ¿por qué en la iglesia del primer siglo se convertían por miles? ¿Por qué la iglesia del primer siglo añadía y eran multitudes y habla de 3,000 y luego 30,000? ¿Por qué, amados? ¿Qué fue lo que pasó? Era el mismo Espíritu Santo que nosotros tenemos hoy en día. Vamos a ver lo que nos dice Hechos 2, versículo 42. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. O sea, poniéndolo sencillo, hay una doctrina apostólica que nosotros debemos seguir si queremos llegar al crecimiento adecuado. Si no seguimos la doctrina apostólica y cada quien empieza a inventar cosas, entonces no hay el crecimiento adecuado. Pero también habla de la comunión de unos con otros. Comunión es más profundo que solo sentarse a tomar un café. Usted puede invitar a alguien a tomar un café y no tener comunión con esa persona. Y hay personas que son sus conocidos, pero usted no va a tener comunión con ellos. Comunión es algo más profundo, porque la comunión se lleva a cabo en el espíritu del ser humano. Entonces, cuando en su espíritu vive el Espíritu Santo de Dios y en el espíritu de la otra persona vive el Espíritu Santo de Dios, estamos en comunión. Aunque no nos sentemos a tomar un café, pero qué bueno que podamos compartir el pan juntos. Ahora, partir el pan no solamente tiene que ver con comer de la misma mesa, tiene que ver con partir el pan del cielo, que es el Señor y es su palabra. Entonces partimos el pan cuando nosotros nos encontramos, porque hablamos de la palabra del Señor. Pero lo más importante, amados, es mantener la comunión. Ahora, cuando se rompe la comunión, cuando yo permito el pecado, cuando yo permito que algo interfiera y yo tengo algo que me estorbe en la relación espiritual con mi hermano, con mi hermana, porque dice que también en las oraciones juntos, no podríamos orar juntos por el mismo propósito si estamos uno en un sentir y el otro en otro sentir. Cuando no hay una comunión espiritual, ¿qué es lo que ocurre? Nos unimos a orar y entonces mientras uno está reprendiendo, el otro está cantando, el otro está llorando y no hay el mismo espíritu porque no hay una comunión.
Y la comunión primero es con el Espíritu Santo para que después lo pueda tener con la otra persona. Si yo estoy en comunión con el Espíritu Santo, tengo la certeza que voy a estar en comunión con todas las personas que estén en comunión con el Espíritu Santo. O sea, mi responsabilidad no es buscar la comunión con las personas, sino la comunión con el Espíritu Santo. Y cuando usted tiene la comunión con el Espíritu Santo, automáticamente va a estar en comunión con todos los que tienen comunión con el Espíritu Santo. Entonces, la comunión es algo profundo del Espíritu. Usted puede tener comunión con alguien que ni siquiera habla su mismo idioma, con alguien que sea de África, de China, de cualquier lado, pero la comunión es algo espiritual. También usted puede percibir cuando alguien está en la comunión del Espíritu Santo, porque aunque sea alguien que no ve, a cada instante cuando usted lo ve hay algo que retroalimenta, porque hay una comunión del Espíritu. Qué importante es esto, amados. Ahora dice, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Vamos a leer en Hechos 2, los versículos 43 y 44. Y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas. Mire lo que dice aquí. Qué cosa más fuerte tiene que haber sido. Dice que les vino un temor a la gente y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos y dice que tenían en comunión todas las cosas. Mire qué tremendo. No dice unas cuantas, tenían en comunión todas las cosas. Ahora vamos a leer en el mismo capítulo 2, pero ahora en los versículos 45 al 47. Y vendían sus propiedades y sus bienes y lo repartían a todos según la necesidad de cada uno. Y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. ¿Sabe? A veces como hermanos no pueden tener en común las cosas. A veces uno dice, no, es que esto es mío, este es tuyo, vamos a trazar. Mire, hay personas que tienen el mismo cuarto, entonces dice, vamos a trazar una línea y entonces de aquí para allá es tu parte y esto es mío. Póngase a pensar, amados. Dice que ellos tenían en común todas las cosas. Y vendían sus propiedades y sus bienes y lo repartían a todos según la necesidad de cada uno. Y estaban perseverando unánimes cada día en el templo. O sea, no solo se reunían todos los días en el templo, sino que después se iban a las casas, iban a comer juntos. Imagínense qué unidad, qué amor, qué tremendo. Y muchas veces uno pone tantas excusas y uno dice, no, es que me queda lejos, es que no hay bus. ¿Usted cree que a ellos les quedaba cerca? ¿Cuánto caminaban? ¿Sabe? Por eso ellos no necesitaban gimnasios, porque ellos caminaban bastante. Aquí, como todos lo hacemos en carro, necesitamos ir al gimnasio, ¿verdad? Pero, amados míos, ellos iban al templo todos los días. Ahora, ¿cuál era la diferencia? Allí los hombres, y lo voy a decir con el perdón de todos los varones, de los caballeros que están presentes, allí los hombres eran hombres de verdad, que tomaban la decisión de amar a Cristo. Y entonces cuando ellos tomaban su decisión, toda su familia los seguía. Y esa era la gran diferencia. ¿Por qué ahora no pueden estar todas las familias reunidas en el templo todos los días? Porque el marido es inconverso. Y entonces dice ella, es que si yo voy todos los días, se enoja a mi esposo y le tengo que dejar la cena lista. Y está bien, atiéndalo, no hay problema. El problema es que él no se ha convertido. Pero ahí iban todas las familias. El niño no estaba gritando, no estaba jugando. A veces dicen, es que le tenemos que traer juguetes al niño para que se entretenga porque es muy larga la reunión. El niño se aburre.
¿Sabe? Ahí no le llevaban juguete a los niños. Ahí le decían al niño, aquí se queda, usted oye la palabra y ni modo. Y usted dirá, eran otros tiempos. Y tal vez sí, pero la palabra permanece para siempre. La palabra permanece para siempre. ¿Sabe? Yo me acuerdo cuando mis hijos estaban pequeñitos y mi esposo les decía, aquí se sienta, aquí se queda. Y sabe, ellos no se movían, no andaban corriendo por ahí, porque el papá solo los miraba y ellos ahí estaban. Usted tiene que ejercer autoridad también. Usted puede decir, es que son niños, que jueguen. Sí, yo lo entiendo, pero sabe que jueguen en el tiempo que es para jugar. Hay tiempos para jugar, claro que sí. Pero hay tiempos para aprender a alabar al Señor, hay tiempos para adorar al Señor, hay tiempos para escuchar la palabra, hay tiempos para ser impartidos. Entonces, repartían a todos según la necesidad de cada uno, perseverando unánime. Y yo lo repito, cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Y el versículo 47 dice, y teniendo favor con todo el pueblo. Es decir, que no había excepción de personas. Tenían el favor con todo el pueblo. Y entonces el Señor, mire, yo quiero que usted vea la consecuencia de vivir de esa manera. Dice, y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Aleluya. ¿Sabe? El problema es que nosotros queremos que el Señor añada cada día a la iglesia sin hacer todo lo anterior. Y que el Señor añada a la iglesia a los que han de ser salvos es una consecuencia de vivir los versículos anteriores que leímos. Cuando nosotros aprendamos a tener en común todas las cosas, cuando no hagamos acepción de personas, cuando estemos unidos en comunión, en oración, en el templo, partiendo el pan en las casas, entonces el Señor añadirá cada día a la iglesia a los que han de ser salvos. Y hablando de doctrina apostólica, vamos a leer Hechos, capítulo 16, versículo 4. Y al pasar por las ciudades, les entregaban las ordenanzas que habían acordado los apóstoles y los ancianos que estaban en Jerusalén para que las guardasen. Así que las iglesias eran confirmadas en la fe y aumentaban en número cada día. Dice que ellos guardaban la doctrina apostólica y entonces las iglesias eran confirmadas en la fe, pero cada día las congregaciones aumentaban en número. O sea, hay una base, hay una premisa para tener esta promesa. Les dije que hablaríamos de ensanchamiento, de multiplicación, de expansión y de crecimiento. Ahora vamos a hablar de multiplicación. Vamos a ir a 2 de Corintios, capítulo 9, versículos 10 y 11. Y el que da semilla al que siembra y pan al que come, proveerá y multiplicará vuestra sementera y aumentará los frutos de vuestra justicia, para que estéis enriquecidos en todo, para toda liberalidad, la cual produce por medio de nosotros acción de gracias a Dios. Amados, nuestro Dios da semilla al que siembra y pan al que come. Ahora, muchas veces, si usted no discierne, usted no puede creer que la semilla que le dieron para sembrar era pan para comer. Usted puede creer que era pan para comer. Y si usted se come la semilla, no va a haber multiplicación. Usted necesita discernir cuál es la semilla para que esa semilla usted la siembre y entonces haya multiplicación. Y esto aplica para todo. Esto aplica a la palabra del Señor, esto aplica a las finanzas, aplica todo. Por ejemplo, si usted le dice al Señor, Señor, ¿cómo quisiera yo ofrendar? A ver, vamos a poner un ejemplo. ¿Cómo quisiera yo sembrar en el ministerio Conquistadores del Reino? Provéeme, Señor, para poder hacerlo, para que se siga extendiendo tu reino. Y entonces el Señor mueve de una manera sobrenatural y le llega el dinero para que usted siembre. Pero cuando le llegó el dinero, usted dijo, Señor, pero yo necesito pagar el teléfono. Y entonces usted se va y con ese dinero pagó el teléfono. Mi amado, usted se está comiendo la semilla que el Señor le dio para sembrar.
Usted necesita discernir cuando lo que Dios le provee es una semilla para sembrar, para que produzca multiplicación, y cuando es un pan para comer. Y usted tiene que saber cuándo es el tiempo de estar saciado, porque hay personas que son insaciables y el Señor les da pan para comer y les sigue dando pan para comer, y llega un momento que el Señor le va a cerrar la llave porque no sabe discernir entre la semilla para sembrar y el pan para comer. Ahora, dice ese Dios que nos da semilla para sembrar, o sea, que uno es el que siembra, otro el que riega, el crecimiento lo da Dios, pero la semilla también la da Dios. Y si Dios no le da semilla, usted no tiene para sembrar. Y mire, aún su palabra la da el Señor. Y cuando el Señor nos da semilla para sembrar, nosotros podemos esperar una cosecha abundante. Y Él siempre da, porque lo dice la Escritura, da semilla para sembrar y da pan para comer. No es que da lo uno y se queda sin lo otro. No, es que Dios dice, Dios no va a decir a fulano le voy a dar semilla para sembrar, pero lo voy a dejar sin pan para comer. No, mis amados, no es así. Él da las dos cosas para que nosotros podamos tener el discernimiento. Ahora, ¿para qué nos da semilla? Para que haya multiplicación. Desde el principio hablamos que primero la fructificación es necesaria porque tiene una semilla, y la semilla es lo único que produce multiplicación. Sin semilla no hay multiplicación. Ahora, nosotros queremos sobreabundar, nosotros queremos multiplicarnos, entonces tenemos que discernir cuándo la semilla nos es dada por el Señor para que estéis enriquecidos en todo, lo cual es el deseo y el propósito de Dios, que estemos enriquecidos en todo, porque eso nos produce acción de gracias. Y mire, algo que es muy importante, debemos tener gratitud, porque Dios hace muchas cosas en nosotros para producir acción de gracias en nuestra boca, porque eso le da gloria al Padre, porque eso nos multiplica la sementera. ¿Qué quiere decir que multiplica la sementera? Bueno, cada vez que usted recibe semilla y usted la siembra, usted va a tener más semilla y más semilla y más semilla para sembrar. Y eso puede ser en cosas naturales, puede ser en dinero y puede ser espiritualmente. Aquel que hace uno de los dones espirituales, que son semillas también, y lo invierte en otros y lo administra en otros, entonces le va a ser multiplicado y usted va a tener más y más y más para dar. Pero si la semilla que le fue dada para sembrarlo, usted no la siembra, usted la guarda, se queda con ella. Mire, número 1, Dios le va a pedir cuentas. Número 2, se detiene la multiplicación. Hay personas a las que Dios les ha dado muchas semillas para sembrar y se han quedado con ellas y no las sembraron, sencillamente por temor o sencillamente porque postergaron las cosas o porque dijeron después, ahorita no puedo, estoy ocupado, después lo hago. Y entonces, ¿sabe qué pasa? Que se corta la multiplicación de la semilla. Pero yo quiero declarar este día que esta es una casa con abundancia de semilla y que es una casa que sabe sembrar la semilla que Dios le da y que por lo tanto podemos esperar la multiplicación en la sementera, que usted tendrá más semillas para sembrar y seguir sembrando. Y otra cosa importante, amado mío, con Dios ni se le ocurra hacer cuentas. Hay personas que tienen todo presupuestado hasta el último centavo y entonces, como ya está todo en el presupuesto, limitan a Dios porque dice, bueno, si yo me salgo de esto, este mes no me va a ajustar. Si usted hace eso, está limitando a Dios. Antes, ¿sabe? Yo antes decía, cada quien se arropa hasta donde le llega la cobija. ¿Usted ha oído ese refrán? Pero un día el Señor me reprendió porque me dijo que Él puede estirar la cobija como Él quiera, según la fe de la persona. El problema es que no tenemos fe y entonces como no sembramos, no se nos multiplica y entonces la cobija se encoge. ¿A cuánto les ha pasado que le regalaron tal vez una cobijita tejida y usted la metió en la lavadora y se le hizo pequeña, se le encogió y no se puede cubrir ni siquiera un pie? Bueno, a algunos se les encoge la cobija por no dar, por no sembrar. Así que tenemos que aprender a sembrar para que sea multiplicada la sementera.
multiplicada la sementera de semillas. Semillas, semillas son palabras, pero semillas es dinero, semillas son bienes, semillas son palabras de Dios, semillas son bienes que Dios te ha dado. Semillas, en la semilla está la vida, en la simiente está la vida, en la semilla está la vida, y para que haya multiplicación tiene que haber vida. Y cada semilla que tú recibes de Dios trae vida, trae la esencia del Señor, y por lo tanto se puede multiplicar. Así que tienes que discernir las semillas que Dios te dio para sembrar, para multiplicar. A veces tú dices, yo voy a sembrar esto, aunque me quede sin comprar lo otro, y no has terminado de dar tu semilla, cuando a la vuelta alguien te regala aquello que tú decías que ibas a comprar. Y sabe, a veces abortamos los milagros por ser demasiado matemáticos, por cuadrar las cosas de Dios. No, mis amados, no las puedes cuadrar, porque Dios es más grande, porque es más inmenso de lo que nosotros podemos entender. Y cada vez que da semilla, se multiplica y se multiplica. Así que no seas calculador. Con Dios no se puede ser calculador. El Espíritu de Dios te dice, da, da y da. Así que no te pongas a pensar. El Espíritu Santo tiene la habilidad de multiplicar, porque ahí está la vida y ahí está la semilla. Entonces, resumiendo, ¿cuál es nuestra responsabilidad en lo que hemos hablado? Número 1, desear la leche espiritual no adulterada. Número 2, estar consciente de que yo soy parte de un edificio, y si yo me salgo de mi lugar, se puede caer el edificio. Número 3, estar bien concertado con mis hermanos del cuerpo. Número 4, sembrar, plantar y regar en toda ocasión, porque sé que Dios dará el crecimiento. Número 5, perseverar en la doctrina apostólica. Y usted me dirá, ¿cuál es la doctrina apostólica? Aquí hay una doctrina apostólica basada obviamente en lo que el Señor Jesucristo dijo a través de sus apóstoles y profetas, pero sabe, el apóstol José Luis, como autoridad de la casa, ha establecido manuales de discipulados que contienen doctrina apostólica, y usted haría bien en seguirla. Y estoy hablando a los pastores, a los ministros de la casa. Número 6, creer que Dios multiplica mi sementera. Y número 7, anhelar el crecimiento y la multiplicación de mi congregación. ¿Saben, mis amados? Yo percibo que hay algunos que no han anhelado el crecimiento de nuestra casa y de nuestro edificio espiritual. Hay personas aquí que están indiferentes acerca del crecimiento, como que nos da lo mismo. No nos importa que se ensanche, que crezca, que vengan o no vengan. Usted necesita anhelar el crecimiento de su casa. Usted necesita anhelar que vengan nuevas personas que se conviertan. Usted necesita anhelar, y para eso usted tiene que sembrar semillas y también tiene que regarlas. Y yo le quiero lanzar un desafío este día, que usted se comience a multiplicar y a reproducir en otros. ¿Sabe? Nosotros a través de la escuela, a través de congresos, hemos enseñado, hemos sembrado la palabra, hemos impartido, pero hay una generación que tal vez impartimos, pero esa generación no impartió a otra y no se reprodujo. Y el deseo de Dios siempre es multiplicar, reproducir, siempre es que haya un crecimiento espiritual. Entonces, revisemos nuestro corazón este día. Revisemos si nuestro corazón está frío e indiferente acerca del crecimiento y el ensanchamiento. Dios quiere traer un ensanchamiento a esta casa. Y cuando digo a esta casa, esta palabra también es para los hijos de la casa y es para los hijos de los hijos. Pero toda palabra profética y toda promesa tiene una premisa. Y esto va a ocurrir si ustedes cobran conciencia de la necesidad que hay de un ensanchamiento. Esto va a ocurrir si ustedes comienzan a sembrar semillas y a regar las semillas que han sembrado. Entonces el desafío, el reto que le quiero lanzar este día es que podamos cobrar conciencia de que somos sembradores y que hay semillas en nuestras manos que tenemos que sembrar y tenemos que permitir que el Señor las multiplique. Amados, cada quien sabe si ha deseado,
si ha anhelado el crecimiento, la multiplicación, el ensanchamiento de la casa. Porque puede venir el profeta más ungido y declarar proféticamente un ensanchamiento, pero si nosotros no tomamos esa palabra como una semilla también y no nos apoderamos de ella y no hacemos algo al respecto, no se va a cumplir. Y no es porque la persona sea un falso profeta, un falso apóstol, no. Tiene que ver con que las palabras son condicionadas. Así que a nosotros nos corresponde, amados, comenzar a reproducirnos en otros, comenzar ese ensanchamiento a través de la reproducción. Y vamos a comenzar por reconocer las semillas que tenemos y a las cuales nosotros tenemos que sembrar porque tienen vida. Así que esta noche vamos a hacer algo proféticamente. Ahí donde usted se encuentra, como que usted tuviera las semillas en su mano. Haga de cuenta que usted es un sembrador, que usted es un agricultor. Cierre sus ojos, tome las semillas en su mano y comience a darle gracias al Señor por las semillas. Reconociendo que su palabra es semilla, porque ahí está la vida, es el semen, la simiente. Así que ahí donde se encuentra, dele gracias al Señor por las semillas. Dígale, gracias te doy, Señor, por las semillas de vida, por las semillas de bendición. Gracias, Señor. Este día yo me dispongo, este día yo me propongo sembrar estas semillas. Yo me dispongo, vamos, dígalo con su boca. Yo me propongo, me dispongo a sembrar las semillas de vida, la palabra que está en mí, la vida que está en mí. Y esta semilla yo la voy a plantar, voy a sembrar y la voy a regar. Y quiero en esta hora que con la otra mano, imagine que usted toma la regadera o toma una manguera y comience a regar proféticamente las semillas que ha sembrado. Diga conmigo, yo riego la semilla, yo riego la plantita, yo riego la tierra. Yo sé que va a dar fruto, yo sé que va a crecer, yo sé que el Señor dará crecimiento, pero este día yo me responsabilizo a hacer mi parte. Así que venimos declarando el ensanchamiento. Diga conmigo, yo anhelo el ensanchamiento, yo quiero que la iglesia crezca, yo quiero que el Señor añada a los que han de ser salvos. Y este día yo me comprometo a anhelar el ensanchamiento de mi casa espiritual, porque yo anhelo el ensanchamiento, yo quiero el crecimiento de mi casa y yo voy a vigilar, yo voy a ser responsable de que la casa crezca, de que la casa se ensanche, que haya un ensanchamiento a la mano izquierda, a la mano derecha. Vamos a ensanchar el sitio de la tienda y yo declaro que voy a ensanchar el sitio de la tienda en el nombre poderoso de Jesús. Mis amados, es el tiempo del avivamiento y usted determina el avivamiento, usted determina el tiempo del avivamiento. Usted tiene que abrir las puertas, primero las puertas de su corazón. Usted tiene que ensanchar el corazón y abrir las puertas para que entren, para que lleguen. Aleluya. Y déjenlos entrar. Porque ahí está mi casa donde habito yo, donde hay alimento y hay salvación. Déjenlo venir a mí y no se lo impidáis. Ellos serán mi pueblo y yo seré su Dios, el Dios que da crecimiento, el Dios que da expansión. Lo creemos y lo declaramos en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Gracias a nuestra amada profeta por esta enseñanza tan maravillosa. Quiero mencionarles que la próxima semana no habrán clases, pero sí van a haber las celebraciones de la noche en Capi. Voy a estarles pasando los links de las celebraciones allá. Va a haber celebraciones todos los días desde las 7 de la noche en adelante y tenemos la visita de muchos ministros. Así es que no se pierda esas enseñanzas. Vamos a darles ahora la, la, el manual. Vamos a ver el manual de ensanchamiento.
Y para poder recibir este manual necesita enviar este código. Vamos a tomar una foto a este código. Y lo puedes enviar en cuanto termine el día, la reunión. Gracias, mis amados. Los amo mucho y los bendigo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y los cubro con la sangre preciosa del Cordero en el nombre poderoso de Jesús.